Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Este es el segundo capítulo de la serie Vestimenta para Defensa Personal. En el primero hablamos de los bolsillos, hoy es el turno de el calzado. Es algo extremadamente importante, puesto que nuestros pies son nuestra base. Sobre ella nos desplazamos, huimos si tenemos que correr, pateamos, etc. Es algo extremadamente importante. Vamos a ver los diferentes tipos de calzado que hay y cómo pueden influir en una pelea o en una situación en la que tengamos que huir. Ahora, en el calzado hay que ver varias cosas. Primero, la suela, ya que es la base literalmente, si es resbalosa, si no lo es, si tiene plataforma, etc. La flexibilidad, el peso del calzado, el tacón del calzado que también va a influir, la plataforma, que no es lo mismo, tacón es cuando el talón tiene plataforma únicamente. La plataforma en un calzado es cuando toda la planta es como, no sé, 10 centímetros, nos hace como 10 centímetros más alto. Y la solidez del calzado. Esas son las principales cosas que vamos a ver en este video. Iniciamos por el primero, la suela. Existen varios tipos de suela. Está la suela firme, que generalmente son aquellas suelas que tienen muchos grabados, muchas líneas. Esas son las suelas firmes, las que tienen más agarre al piso, más fricción. Las suelas resbalosas, como suelen ser las suelas lisas, la suela de cuero, todas esas que son completamente lisas, esas son las que más resbalan. Y también tenemos la suela de los botines de fútbol, por poner un ejemplo, que tiene como pequeñitas mini plataformas, por así decirlo, como están viendo en pantalla, que esa, bueno, en un lugar con tierra o con barro pueden ser bastante útiles también, porque también te dan bastante agarre. Pero bueno, dependiendo del tipo de calzado que tengamos, vamos a ir modificando nuestra estrategia. Por ejemplo, con la suela firme o con la de los botines de fútbol en el caso de que estemos en un lugar con tierra, con barro. Por ejemplo, con las suelas firmes podemos patear y desplazarnos de forma muchísimo más cómoda. Son para mí el mejor tipo de suela que se puede tener en el calzado. Luego con las suelas tipo botines, si estamos en un lugar con tierra así que hagan fricción, que se agarren bien, también son muy útiles para tener buen desplazamiento. No por nada los jugadores de fútbol corren tan rápido. Y respecto a las suelas resbalosas, esas suelen ser las más incómodas en general. De hecho, el campeón mundial de boxeo Jack Dempsey, en su libro Fighting Championship, menciona que en el siglo XIX, antes de que se inventaran los guantes de boxeo, cuando el boxeo aún era puño limpio, la posición de piernas era más abierta, más similar a la del karate. Y esto se debe a que en esa época se peleaba con zapatos y los zapatos tenían suela lisa de cuero. Ese tipo de suela es muy resbalosa y además el ring era de madera, es decir, que todavía más resbaloso. Entonces los boxeadores se veían obligados a adoptar una posición de piernas más parecida a la del karate, más ancha y más baja, y el juego de piernas no estaba tan desarrollado justamente por esta razón. Así que si llegan a tener por alguna razón que defenderse usando este tipo de calzado resbaloso, es más práctico una guardia más baja y más ancha. Y en el otro caso, en el caso de un calzado más firme, con una suela más estable, pues ahí se pueden desplazar, pueden patear, es muchísimo más cómodo. Yo de hecho recomiendo que si te vas a comprar zapatos, zapatillas o lo que sea, te fijes mucho en la suela. Si tiene muchos grabados, muchas líneas, probablemente sea firme. De todas formas, probátelos, camina un poco para ver, a comprobar su firmeza si es posible y eso. Y aparte es importante que sea firme la suela para poder huir, para poder correr. Siempre es bueno tener un calzado con el que puedas correr en el caso de que la situación lo requiera. El siguiente punto en el que voy a hacer referencia es la flexibilidad del calzado. ¿A qué me refiero? Hay ciertos tipos de zapatos, zapatillas, etcétera, que te permiten doblar los dedos hacia arriba. Es decir, te permiten exponer el metatarso. Esto es muy cómodo para ciertos tipos de desplazamientos. Por ejemplo, los boxeadores se apoyan mucho sobre el metatarso para desplazarse y ser más veloces. En cambio, los tipos de calzado que no te permiten esto, que son más rígidos y no te permiten mover los dedos del pie,
Eso quiere decir que tu pisada va a ser totalmente lisa, no vas a poder pisar de puntitas, por así decirlo, con el metatarso. Tu pisada va a ser completamente lisa y eso puede hacer que el desplazamiento sea un poco más lento o que tengas que adaptar tus desplazamientos. Además de que también el calzado, que es más flexible, al permitirte exponer más el metatarso, te puede ser más cómodo para ciertos tipos de patada, como por ejemplo la patada de metatarso a la boca del estómago o al mentón. Para los que no sepan cuál es la que usa Anderson Silva para noquear a Víctor Belfort. También este tipo de patada la podés hacer de todas maneras con un calzado rígido, porque aunque no expongas los dedos del pie, al ser tan sólido el zapato, al ser tan duro, tú lo pateas y no te lastimas los dedos, no te hace daño a vos. Ahora vamos a hablar del peso del calzado. Existen muchos tipos de calzado, como por ejemplo las botas o algunos tipos de zapatos, zapatillas así, que son bastante pesados y eso obviamente va a hacer que nuestros desplazamientos sean más lentos y además va a influir bastante en nuestras patadas, porque a no ser que nuestro pateo sea muy rápido y muy avanzado, si somos unas personas que tienen un pateo a nivel mediano o bajo, el calzado nos va a incomodar, porque va a hacer que nuestras patadas sean más lentas, más visibles y más fáciles de bloquear o incluso de agarrar, dependiendo de qué tan habilidoso sea el rival. Sin mencionar que también, al hacernos más lentos para desplazarnos, si tenemos que escapar, nos va a costar más, porque vamos a correr más lento que nuestro rival. Así que eso es algo a tener muy en cuenta, el peso del calzado. Otro elemento importante es la plataforma del calzado. Hay calzados que tienen una plataforma de como hasta 10 centímetros. Esto podría tener su lado positivo de que al hacernos más altos que el rival, si le queremos tirar una patada a la altura del estómago, por poner un ejemplo, no nos costaría tanto, porque ya de por sí el calzado nos hace estar más altos que él. Pero el problema es que no nos podemos desplazar con la misma facilidad, por el hecho de que al tener esa plataforma artificial es incómodo, nuestros desplazamientos van a ser mucho más lentos, sin mencionar que para correr también vamos a ser más lentos y más pesados, y es más o menos lo mismo que dije en el punto anterior, es algo similar. La plataforma trae más desventajas que ventajas. Personalmente no aconsejo llevar nunca zapatos que tengan mucha plataforma, porque la realidad es que te hacen muchísimo más lento, si tenés que huir de algún tipo de agresión no te sirven y para pelear también son incómodos. Luego está el tacón. Es como una plataforma pero que es únicamente para el talón. Y lo que lo diferencia es que hace que nuestros pies estén más verticales, lo cual obviamente nos resta un montón de equilibrio. No nos podemos desplazar prácticamente, correr es prácticamente imposible con este tipo de calzado, y ni hablar de patear ni ese tipo de cosas. Lo único más o menos útil que le puedo ver a tener tacones es que si te lo sacás podés usarlo como un arma circunstancial, porque el tacón es algo puntiagudo y puede lastimar mucho a una persona si le das con eso en la cabeza o en el ojo así, pero aún así es muy poco práctico. La realidad es que es lo mismo que con la plataforma, no lo aconsejo pero para nada tener tacones, porque te impide totalmente correr, para empezar, y además te molesta para mantener el equilibrio y no podés patear. La realidad es que si la plataforma es mala, el tacón es todavía peor. El siguiente y anteúltimo detalle del que quiero hablar sobre los tipos de calzado es su solidez. Por ejemplo, las pantuflas de invierno no son nada sólidas. Si vos le das una patada circular a la cabeza a una persona con ese tipo de calzado, no le vas a hacer el mismo daño que si tuvieras el pie desnudo o si tuvieras un calzado más sólido. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también, uno le puede dar una patada ascendente al mentón a un rival y aunque no le des con el metatarso, aunque no puedas retraer los dedos hacia atrás, si el zapato, el calzado es muy muy sólido, no te va a pasar nada, porque ya es como que te hace una armadura natural en todo el pie, no se te van a romper los dedos.
Así que esa es otra cosa muy buena a tener en cuenta con la solidez del zapato. Sin mencionar que si te llegan a atacar con un objeto cortante, no punzante, cortante únicamente, como por ejemplo un cúter, si el rival te intenta atacar con eso y vos le das una patada frontal o una patada lateral, por ejemplo, con este tipo de calzado no te podría ni siquiera hacer un tajo en el pie, porque reitero, es una armadura para el pie, un calzado sólido. Además, si es invierno y tenés pantalones gruesos, ropa gruesa, eso también te va a ser de protección contra el cúter. Lo ideal, si tenés la distancia contra un objeto cortante, es salir corriendo, pero si el tipo se te tiró encima y tenés un calzado así sólido y todo, podés intentar frenarlo de una patada que no te va a poder cortar el pie, digamos. Y por último, y ya para finalizar el video, un último elemento que hay que tener en cuenta en el calzado son sus características específicas, como yo les digo. Por ejemplo, las sandalias para playas, o chinelas, o jotas, como le digan en sus países, tienen esa tira de protección, de seguridad arriba de los dedos, que es para aferrarse a la planta del pie. ¿Qué tiene de malo esa tira? Que nos impide retraer los dedos hacia atrás, nos impide exponer el metatarso. Y por lo tanto, con este tipo de calzado no podemos dar patadas, como por ejemplo la patada de metatarso al mentón, la que ya mencioné varias veces en el video. No podemos darla porque no podemos retraer los dedos, y al estar los dedos bastante expuestos, en este contexto sí nos los podemos llegar a romper. No es como cuando tenemos un calzado duro y sólido, que no nos va a pasar nada. Lo mismo ocurre también, como ya dije, con el tema de las pantuflas. Al ser de algodón, al ser algo tan liviano, tan suavecito, nuestros dedos también están bastante expuestos al impacto. Así que también nos los podríamos romper si ya vamos a usar ese tipo de patadas. Eso es algo a tener en cuenta, las características específicas de cada calzado. Además de que obviamente con las sandalias y las pantuflas es mucho más incómodo correr y escapar. Por lo cual yo recomiendo que, aunque vivas en Brasil, es decir, aunque vivas en un lugar muy caluroso y tropical, siempre andes con calzado normal, es decir, con zapatos, zapatillas, el tipo de calzado que sea que se utilice normalmente. No te recomiendo para nada andar en la calle con sandalias para playa o cosas por el estilo, porque ante cualquier situación peligrosa que se presente, que requiera huir o desplazarte o patear, vas a tener un serio problema con ese tipo de calzado. Solo en el caso de que estés en la playa o algún lugar así donde vas a tener lógicamente sandalias para playa, y lógicamente no vas a estar con zapatos ni nada por el estilo. En ese caso, si te tenés que defender con eso y querés patear, recomiendo usar la patada de empuje, la lateral tal vez, y la circular también podría ser. Pero la patada de metatarso no la recomiendo para nada con ese tipo de calzado. Tampoco la descendente, porque te va a ser incómodo también con una ojota, con una sandalia de playa. Bueno, gente, esto fue todo por hoy en lo referente al calzado para la defensa personal. Yo sé que seguramente me faltaron muchísimas cosas, de hecho tuve que estudiar bastante sobre calzado en distintas culturas y cosas así, en distintas sociedades y ese tipo de cosas, pero bueno, traté de hacerlo lo más amplio y abarcativo posible. La realidad es que lo más recomendable es siempre tener un calzado que tenga una buena solidez, que sea estable, con una suela estable y firme, que te permita correr con velocidad, que no tenga tanta plataforma, etcétera. Pero bueno, yo puse estos parámetros para que más o menos tuviesen una idea de los diferentes tipos de calzado que hay. A veces no podemos elegirlo, a veces la situación requiere que uses zapatos y los únicos zapatos que tenés son unos resbalosos y bueno, es eso, tal vez tenés una reunión o algo de trabajo y tenés que ir de zapatos sí o sí, es lo único que tenés. Y tenés que adaptarte en base a eso, como ya dije en el ejemplo de los boxeadores del siglo XIX. Pero bueno, el siguiente video va a ser también hablando sobre otro tipo de indumentaria que usamos para la defensa personal. Así que bueno, este fue el segundo capítulo. Los espero en el siguiente. Hasta luego.